cómo librarnos de toda esta publicidad. Nos estaba dando Nerea algunas ideas. Al final a veces lo provocamos nosotros mismos cuando vamos a un comercio, damos nuestros datos y ya está, ¿no? Entonces, en lugar de llegarnos al spam la publicidad, te llega directamente a tu correo, se mezcla con cosas importantes y llega el bombardeo y no puedes evitarlo. Pues sí, como indicaba uno de los medios, sería apuntarnos en la lista Robinson. Sí que es cierto que no es útil si tenemos una relación comercial con esta empresa. En ese caso, precisamos de hacer una comunicación expresa de acceso y cancelación de los datos personales, comunicando que no deseamos recibir más comunicaciones comerciales, y en caso que no cumplan las empresas, digamos, con las que no tenemos relación comercial, pese a estar apuntados en la lista Robinson, o empresas con las que tengamos, pese a haber comunicado o habernos dado de baja de esas listas de suscripción y envíos masivos, sigan remitiéndonos comunicaciones, deberíamos dirigirnos a la Agencia Española de Protección de Datos. Sí que es cierto que, sobre todo con llamadas comerciales no deseadas, muchas veces es muy difícil cuando intentas que te den sus datos o a dónde debes dirigir un correo electrónico o una dirección para que dejen de bombardearte, pues directamente te cuelgan, llaman desde números ocultos o desde números que se ubican fuera de España, y el consumidor lo tiene bastante difícil. La última instancia sería esa denuncia a la Agencia Española de Protección de Datos, pero muchas veces también incluso ese bombardeo ahora nos llega a través de redes sociales, plataformas donde los algoritmos calculan nuestros intereses, nuestros hábitos, y nos llegan las comunicaciones o envíos masivos de publicidad, que estos sí que son más difíciles de controlar porque además entramos voluntariamente en esta aplicación. Eso es, Alejandro, y si te llega pues esa publicidad y tú dices que no quieres seguir recibiendo esa publicidad y te siguen bombardeando con esa publicidad, por ejemplo vía mail, que es la más frecuente, que como el consumidor está desprotegido, ¿qué puede hacer a partir de ese momento? Pues una vez que nosotros podemos acreditar, lo mejor sería por escrito, que hemos comunicado nuestra voluntad de dejar de recibir esas llamadas o comunicaciones vía correo electrónico o postal, aunque está en desuso. Una vez que lo hemos acreditado y nos siguen reiterando las comunicaciones de estas empresas, nos deberíamos dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos. Sí que hay que recordar que las sanciones que impone la agencia son muy importantes, pero no son una indemnización al consumidor, son una sanción administrativa. Sí que se empiezan a reconocer, y la normativa permite que el consumidor pudiera accionar por daños y perjuicios, sobre todo por daños morales, pero hasta la fecha no tenemos resoluciones que reconozcan pues un daño moral por seguir recibiendo esos correos, más allá de una mera molestia. Muchas veces los tribunales no lo reconocen, pero sí que entendemos que es la línea cuando hay un incumplimiento. Si la propia agencia, que es la supervisora en tema de protección de datos, reconoce que hay un incumplimiento, que se reconozca el resarcimiento al consumidor que ha sido realmente el perjudicado. Bueno, vamos a dejar la publicidad, vamos con los precios, ahí lo estamos viendo en ese rótulo, que es lo más destacado de este estudio que ha realizado OCU, en el que dice, atención, que el 99% de las rebajas son falsas. Pues sí, es una denuncia que hemos formulado ya al Ministerio de Consumo, es indignante, y lo que encontramos sobre todo es que en los artículos que analizamos, de 16.000, 6.000 aparecía el precio tachado, el precio anterior, y hay un incumplimiento. Se anuncian unas rebajas medias de un 25%, pero lo que realmente hemos observado es que se incumple la normativa y que realmente no hay una bajada, sino incluso hay una subida media del 3% de estos artículos, y en algunos casos y comercios, además de los más relevantes por importancia es comercio electrónico, lo que hemos analizado, llegan las subidas de precio hasta un 6 y un 7%, y se nos vende como una rebaja, lo cual es un acto de engaño y es una práctica que se reitera y que es sistemática por parte de estos comercios y marketplaces. Te iba a preguntar, Alejandro, en qué sectores, pero si hablamos del 99% es en todos los sectores y estamos hablando de compra online. Sí, hay que precisar, nosotros hacemos el análisis de seguimiento de precios de estos 16.000 y sobre los 6.000, que sale ese 99% de incumplimiento, son productos de electrónica, electrodomésticos, pero también incorporamos otros productos como sillitas de bebé, neumáticos, no el textil. Sobre todo hemos centrado el estudio porque año tras año sí que nos llegaban denuncias de consumidores que observaban este hinchado de los precios. Muchos de los comercios realmente lo que están reflejando es el precio de venta recomendado, pero la normativa es clara, el precio anterior debe ser el precio mínimo que ha tenido ese artículo en los 30 días anteriores. Y esto no se respeta y es un incumplimiento sistemático, que es lo que denunciamos y que solicitamos a las autoridades que se tomen medidas y que las sanciones sean ejemplares. Sí, porque iba a decir que lo suyo es mirar el precio antes y ver si realmente se ha bajado. Si uno hace un seguimiento de algo que quiere online, solo es comprobar ese precio, ¿no? Y la fecha sería esos 30 días si lo mantienen, porque puede subir en todo ese periodo.
Sí, el problema es que aquí el consumidor recibe una oferta, un folleto o una comunicación electrónica en la cual aparece el precio anterior, pero ese precio anterior no es real, se ha hinchado, es un precio recomendado, es el precio de unos días antes, no respeta la normativa de comercio y es un acto de engaño. Al final el consumidor o hace esa labor extra, que es una labor de seguimiento, de contraste en comparadores de precios, que sí que nos permiten ver la evolución casi como si fuera un valor de bolsa real del artículo, ver si realmente el descuento es tal, pero exige un sobreesfuerzo al consumidor y sobre todo es un incumplimiento de la normativa y que es reiterado y sistemático por los principales comerciantes que hacen, digamos, la venta online. Y también es desleal con ese pequeño comercio que sí que cumple la norma, que sus precios son reales y los descuentos son reales, mientras que otros comerciantes optan por estas prácticas engañosas y desleales para los consumidores. Pues Alejandro Marín, portavoz de OCU, gracias por estar hoy también con nosotros. A vosotros, buen día. ¿Entiendes lo del gato por liebre ahora? Totalmente. Jorge. Además, el ejemplo que ha puesto de que los electrodomésticos, las ofertas no son reales, yo lo he vivido en primera persona. Hace 3 semanas me compré una lavadora y tienes la duda, ¿no? Dices, me espero el Black Friday que igual estará más barata. Bueno, me la compré porque urgía, no se puede estar sin lavadora. Y ayer mismo comprobé a ver qué, digo, por curiosidad, ¿no? Decir, a ver qué precio tiene en los comparadores que hay en internet. Y está más cara. O sea, está 100 euros más cara. ¿Y te pusiste un poco contento? No, Hombre, pues sí, un poco de satisfacción. Entonces, yo creo que sí, que como se dice, hay mucho engaño y hay que... Pero también tenemos los consumidores ser activos, ¿no? Y no dejarnos llevar por esos mensajes y esos grandes descuentos, ¿no? También yo creo que sí que hay comercios y sobre todo físicos que sí que realmente hacen algún descuento para estas fechas importante, ¿no? Y que sí que te puedes beneficiar de algunas cuestiones, ¿no? Pero otras hay mucho... Bueno, ya lo está dando. Este es el dato de OCU en comercio online. Decía que sobre todo afectaba a tecnología, a electrodomésticos y también algún otro tipo de producto. En este caso no se han centrado en el tema textil. Y luego está esa competencia desleal frente al pequeño comercio del que estamos hablando estos días, que no pueden competir con esas ofertas o supuestas ofertas de las grandes plataformas o las grandes superficies. Isabel. Bueno, resulta un poco paradójico, ¿no? Porque realmente el consumidor, o sea, para defender sus derechos tiene que hacer un trabajo extra que a veces no es sencillo. Es decir, el contactar con la Agencia de Protección de Datos, esto quiero decir que es un poco paradójico y desproporcionado, porque resulta que el vendedor, me da igual que sea una gran cadena, o sea, todos estos mensajes, todos los que utilizan la tecnología para achicharrarte con mensajes, bien en el móvil, bien en el correo electrónico o bien en el teléfono, pues parece que es bastante fácil, es bastante sencillo llegar al consumidor, mientras que del consumidor llegar al que te está mandando esto no es tan fácil, ¿no? No es tan sencillo. Entonces, no sé, el Ministerio de Consumo debería de mirar esto, porque realmente el informe de la OCU es escandaloso, ¿no? Que 6.000 productos, ¿no? Ha dicho que no cumplen y lo dice sin agua caliente. O sea, dice que esto es un engaño y es un fraude. Entonces, bueno, está muy desprotegido el consumidor. Bueno, por eso estamos dando ideas y abriendo los ojos a quien nos esté viendo. Sí, Luis Miguel. al final lo triste es que recaiga todo en el consumidor, es decir, la responsabilidad, que yo entiendo que también la tenemos, es decir, pero el día a día y demás, y tú lo has dicho, hay un Ministerio de Consumo, aquí en el Gobierno de Aragón hay una Dirección General de Consumo, es decir, tenemos, insisto, como la DGT, tenemos a personal trabajando para ello, es decir, que se pongan las pilas. Y es que si no estuviera la OCU, ¿quién haría este gran trabajo? Es que a mí me parece increíble que el 99% de las rebajas sean falsas, me parece increíble, y tiene que sonrojar a los que las hacen, pero también a las administraciones públicas que no están haciendo su trabajo, porque sinceramente esto no puede recaer en una asociación que, ole por ella, hace un estudio de estas características y que se le sancione en condiciones para que el próximo Black Friday diga, pues es que si tengo que poner igual tengo que poner la lavadora no 100 euros más cara, sino 300 para engañar y que me salga a cuenta. Entonces yo creo que es algo que sinceramente hay que hacérselo replantear y hay que pedir explicaciones. Es decir, está muy bien lo de la OCU, pero hay que pedir explicaciones a las administraciones públicas para que hagan su trabajo. Que oye, yo siempre lo digo, pagar impuestos está muy bien, pero que hagan su trabajo. Si no, que lo rebajen. Sí, el problema también es que el Black Friday no es algo regulado, ¿no? O sea, las rebajas sí que lo estaban antes, las rebajas de invierno y verano. El gobierno lo cambió en tiempos de Rajoy, las desregularizó, las desestacionalizó, ya las rebajas no están tan... Y ha llegado el Black Friday que ha superado, ¿no?, a las rebajas y no hay una fecha de inicio, no hay una fecha no hay unas normas establecidas, ¿no? Y es difícil de establecerlas, ¿no?
Bueno, pero yo creo que la rebaja, el término rebaja sí que está regulado en el sentido de que siempre tiene que aparecer el precio inicial, es decir, no está regulado la temporalidad de cuándo se puede hacer, pero yo creo que el término rebaja está regulado porque eso tiene que, tiene que aparecer el precio previo y la rebaja y el precio nuevo. Esto en todas las rebajas, sea el Black Friday o la claro, rebaja. pero puede ser el precio previo, pero claro, lo que no nos cuentas cuál era el previo del previo, cuándo era antes, ¿no? Que a veces hay prácticas de que lo suben antes y después. Yo desde luego coincido que el consumidor nos sentimos muy indefensos, ¿no? Y que hay que tener conocimientos muy grandes. Por ejemplo, ahora hablamos de algo que nos guste y en las redes sociales nos aparecerá que queremos comprar eso, ¿no? Y regular que en las aplicaciones no nos escuchen, pues no es fácil Ahora para te un van a salir consumidor medio. lavadoras, ahora te van a salir más lavadoras. Seguro.